Hola, mi nombre es Raúl Aramayo. Yo soy Óscar Camargo. Mi nombre es José Nájar. Hola, mi nombre es José Ricardo Fuentes. Los grandes proyectos de transformación surgen en el momento preciso, cuando eso que está por transformarse llega a su estado maduro y su realización es catalizada por circunstancias nunca esperadas. Y este es nuestro caso. Gracias a la pandemia y después de haber vivido cada uno de nosotros experiencias que nos han cambiado la forma de ver al mundo y a nosotros mismos, la magia de la vida nos reunió para crear la vida integral. La vida integral es un espacio de colaboración, un espacio virtual para la diseminación de proyectos orientados al desarrollo personal y al despertar espiritual del mundo de habla hispana. En este espacio colaboran maestros, autores y líderes de pensamiento que han sentido el impulso de la transformación y evolución integral. Personas que han escuchado el llamado al despertar a la conciencia y han elegido vivir la vida en congruencia con ello. Ellos comparten sus comprensiones y proyectos de transformación para que tú, con mayor conciencia, lleves tu desarrollo a niveles más elevados de los que hasta ahora has llegado. Este es tu espacio donde encontrarás los medios, los recursos para ser lo que en tu profundidad siempre has sido. La invitación que te hacemos es a caminar juntas, a caminar juntos, a despertar a la conciencia que ya somos viviendo plenamente. Te doy la bienvenida a la vida integral. Hola amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a nuestro espacio. Muchas gracias por estar aquí. En la Vida Integral estamos muy comprometidos para ofrecer cursos y espacios como este, en los que podamos aprender a alcanzar la felicidad que no dependa de sistemas externos. Entonces, hoy, para los que estuvieron la vez pasada, vamos a continuar hablando de los 4 acuerdos y el 5º acuerdo. Los 4 acuerdos que hablamos la vez pasada, que es un libro de Don Miguel Ruiz, es un libro que ha vendido 16 millones de copias en el mundo. Y no es frecuente encontrar un libro que sea tan sencillo de leer, pues una cosa que ustedes pueden leer en un par de horas, por ejemplo. Sin embargo, tiene una profunda sabiduría y tiene un mensaje muy profundo. Es un libro que yo leo con frecuencia. Tengo muchas notas sobre ese libro colgadas en mi tablero de diario, un sitio donde miro todos los días frases inspiracionales y las cosas a las que estoy comprometido. Y es un libro que le sugiero a todas las personas. Y después de eso, el libro, el hijo de él, don José Ruiz, produjo un libro que se llama El 5º Acuerdo, que es del que vamos a hablar hoy. ¿Qué dice este libro de los 4 acuerdos? El libro de los 4 acuerdos de don Miguel Ruiz expone lo que se llama el conocimiento de los toltecas. Es una antigua sabiduría que nos ayuda a alcanzar a nosotros felicidad y paz personal. Los toltecas eran un grupo que vivían en el centro de México y su tradición era educar y transmitir estas educaciones a la siguiente generación. Y los 4 acuerdos muestran cómo los conceptos y las ideas de los toltecas nos ayudan a desarrollar nuestro potencial y cómo podemos ser personas equilibradas y felices y cómo eliminar el peso de las expectativas que los demás y la sociedad tienen sobre nosotros. Entonces, habíamos dicho que esos 4 acuerdos eran
En primer lugar, sé impecable con tu palabra. El segundo, no tomes nada como algo personal. El tercero, no hagas suposiciones. El cuarto, haz siempre lo mismo, lo mejor que puedas, haz siempre lo mejor que puedas. Y el quinto, sé escéptico, pero aprende a escuchar, que es el que vamos a hablar. Entonces, un resumen rápido de estos 4 acuerdos. Entonces, el primer acuerdo es sé impecable con tu palabra. Un resumen muy rápido de esto es, habla con integridad, di solamente lo que elijas conscientemente decir, es decir, lo que estás diciendo, que digas lo que estás diciendo conscientemente, que sepas que eso es lo que quieres decir. Evita usar la palabra para hablar contra ti mismo y chismorrear sobre los demás. Utiliza el poder de tus palabras para avanzar en la dirección de la verdad y el amor. Toda la magia que posees, todo el poder que posees, se basa en tus palabras. Son pura magia. Y si las utilizas mal, se convertirán en magia negra. Con una sola palabra puedes cambiar una vida o destruir a millones de personas. Entonces, este era el primer acuerdo del que hablamos extensamente la vez pasada. Pueden ir al canal de YouTube y ahí van a ver la grabación de la vez pasada si quieren. El segundo acuerdo es no te tomes nada personalmente. Nada de lo que otros hacen es por tu culpa. Lo que los demás dicen y hacen es una proyección de su propia realidad, de su propio sueño. Nada de lo que hacen es por ti. Cuando seas inmune a las opiniones y a los actos de los demás, dejarás de ser la víctima de un sufrimiento innecesario. Entonces, este es el segundo acuerdo. El tercer acuerdo es no hagas suposiciones. Encuentra la valentía necesaria para preguntar y expresar lo que realmente quieres. Comunícate con los demás tan claramente como puedas a fin de evitar malentendidos, tristezas y dramas. Con este acuerdo transformarás tu vida por completo. El día que no hagas suposiciones, te comunicarás con habilidad y claridad y tus palabras se volvieron impecables. El cuarto acuerdo es haz siempre lo máximo que puedas. Lo máximo que puedas puede cambiar de un momento a otro. Será distinto cuando estés sano que cuando estés enfermo. Bajo cualquier circunstancia, haz sencillamente lo máximo que puedas y de este modo evitarás juzgarte, maltratarte y lamentarte. O sea que lo imposible se vuelve posible cuando lo haces fácil y fluido. Ok, estos eran los 4 acuerdos. El quinto acuerdo es sé escéptico y aprende a escuchar. Entonces vamos a ver hoy más en detalle esto. Voy a hablar de unas ideas clave. Entonces una de las cosas que quiero empezar diciendo es lo siguiente. Este quinto acuerdo es un libro que obviamente recapitula su predecesor, los 4 acuerdos, pero profundiza más. No solo, y el quinto acuerdo no es un solo un lugar donde terminan los 4 acuerdos, sino realmente es un lugar donde empiezan los 4 acuerdos. Entonces es aconsejable que se lean ambos libros. Como les dije, los 4 acuerdos es un librito que te lees en 2 horas y es muy, muy importante leerlo y releerlo porque es algo que te va a ayudar mucho en tu vida. Como nosotros vimos en los 4 acuerdos, don Miguel Ruiz, papá, describió los elementos en los que nosotros no somos conscientes en nuestras vidas, o sea, no nos estamos dando cuenta, actuamos automáticamente. Y eso es lo que es la raíz de nuestra domesticación individual, lo que llamamos la educación, que lo vimos bastante, hoy vamos a ver un poco más hoy. Y de lo que llamamos el sueño colectivo, la hipnosis colectiva, la sociedad que cree que lo que tenemos que hacer es salir del colegio y después estudiar en la universidad, conseguir un trabajo, casarnos, tener hijos, ver televisión y morirnos. Hay mucho más, la vida es mucho más que eso, pero nosotros estamos metidos en esta carrera de locos y no entendemos cómo salirnos. Y este libro es uno de los libros más sencillos que nos ayuda a esto que estamos tratando de hacer en la vida integral, que es crear conciencia entre todo el mundo. Entonces, este libro, El Quinto Acuerdo, el hijo de don Miguel Ruiz, don José Ruiz, amplía la idea e ilustra de dónde procede todas las ideas, de dónde vienen. Y vamos a hablar de las ideas hoy.
y nos sugiere y nos explica ciertas prácticas para adquirir conciencia del yo verdadero y poder recuperar nuestra verdadera autenticidad, que fue como nacimos y como deberíamos vivir. Y es importante como lectura complementaria de la otra visión. Entonces, en este quinto acuerdo hay 4 ideas fundamentales y ahorita vamos a ver esto en detalle. La primera idea es que la simbología hace girar el mundo, pero también nos condiciona. Entonces vamos a entender qué es esto de la simbología, qué es lo que hace girar el mundo y cómo eso, al mismo tiempo que es necesario para este mundo, nos atrapa. Esa es la primera idea clave. La segunda idea clave es que todo lo que nosotros sabemos, todo lo que nosotros conocemos, se basa en esa simbología. Esa simbología principalmente es el lenguaje. Hay otros símbolos, por ejemplo, el semáforo en rojo es un símbolo que nos dice que paremos. O sea, nosotros vivimos dentro de esos símbolos. Vamos a mirar eso en detalle. Entonces, esta simbología que todos conocemos significa también que se basa, que las cosas que nosotros sabemos se basan en esos símbolos, ¿sí? Y nosotros, por eso es que no hay verdades absolutas, sino todos son relativas. Lo vamos a ver claro. Lo mismo es, por ejemplo, todos decimos, se maneja por el lado derecho. No, señor, si usted está en Inglaterra, se maneja por el lado izquierdo. Entonces, las cosas son relativas. Eso es lo que quiere decir. El tercer punto que nos dice es que al ser impecable con el uso de las palabras, eso sí nos permite usar estos símbolos de una manera benéfica. Esa es la otra parte del quinto acuerdo. Y el otro es que seamos escépticos y vamos a ver en detalle qué es eso de ser escéptico. Y por último, que aprendamos a escuchar. Entonces, la primera idea clara, la simbología hace girar el mundo, pero también nos condiciona. Cuando nosotros somos niños, actuamos en forma natural, de acuerdo con nuestras tendencias naturales. Si nos duele, lloramos, si tenemos hambre, lloramos, etc. Nosotros no nos sentimos... no nos juzgamos y no nos arrepentimos de nuestros actos hasta que poco a poco nos van introduciendo a la simbología, a la educación. Los niños no hacen ruido cuando los adultos están mirando televisión. Los niños están en la cocina, los niños no comen con los adultos, los niños tienen que escuchar y no responder. Nos meten todas estas ideas, depende de nuestra cultura. Eso es lo que estamos hablando aquí. Entonces, desde el momento en que nacemos, tenemos nosotros la tendencia a explorar, a crecer, a crear, todas esas cosas. Y actuamos según estas tendencias sin cuestionarlas. Cuando llegamos a la infancia, nosotros podemos estar desnudos, despreocupados, sin pensar si soy demasiado gordo, expresamos nuestra creatividad sin pensar que he pintado los colores equivocados, buscamos satisfacer nuestras propias necesidades e instintos, simplemente porque nos hace felices. Cambiamos y lo que pasa es que poco a poco nosotros vamos cambiando la espontaneidad y la inocencia por la necesidad de pertenecer al grupo y ser aceptados. Cada día que pasa, nuestra mente está influenciada por la sociedad y por las personas que nos rodean. Nuestro padre, nuestro entorno, son los que nos enseñan todas las cosas que hemos aprendido. ¿Y nos enseñan qué? Nos enseñan lo que ellos creen. Y cuando nosotros asumimos esas creencias, las hacemos nuestras, entonces lo que estamos haciendo es que en realidad nos estamos domesticando, estamos siendo parte del rebaño. Los símbolos son los símbolos que se utilizan para esta domesticación es principalmente el lenguaje. Por supuesto que el lenguaje es una parte importante de nuestra vida, porque sin ella el mundo no funcionaría, ¿sí? Pero la mayoría de estos símbolos tienen un cierto sesgo cultural y un cierto sesgo social, porque estos símbolos vienen unidos con valores, cosas que admiramos y deseamos, y vienen unidos con normas, que son cuáles son los comportamientos aceptables, ¿sí? Entonces, así como nosotros recogemos todas estas ideas de lo que deberíamos tener, de lo que deberíamos hacer, para cuando nosotros crecemos, es para que cuando nosotros crezcamos, eso, estamos completamente condicionados a esas normas culturales.
De esa manera también aprendemos cómo deberíamos ser, de acuerdo a determinados valores y normas. Y utilizamos nociones abstractas como el mal y el bien para saber cuáles son las cosas que tenemos que hacer. Entonces, estás bien que seas flaco, estás bien que hagas esto, estás bien que nos meten una serie de ideas. Y sobre todo los muchachos, los teenagers, ellos están pendientes de cómo son los otros, qué dice la televisión y todo, porque necesitan pertenecer. Y esa necesidad de pertenecer es la que hace que ellos sean tan maleables. Ojo, los teenagers son muy maleables. No son maleables a lo que les dice muchas veces el papá y la mamá de los profesores, porque para ellos lo importante es pertenecer al grupo de teenagers. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que dice el Instagram, el TikTok, la televisión, toda esta cosa? Y están pegados a eso. Pero eso no es los muchachos de esta era. Nosotros éramos iguales. Nosotros no teníamos Facebook ni nada, pero teníamos los cómics y teníamos la esquina y teníamos el Crema Helado y el sitio donde íbamos a tomar la Coca-Cola con las muchachitas. O sea, todos estábamos buscando y empezábamos a fumar a escondidas de la casa, todo ese tipo de cosas. O sea, es exactamente lo mismo, solo que ahora hay muchas más oportunidades de domesticarnos. Por desgracia, lo que pasa, por ejemplo, nosotros aprendemos que debemos ir a la iglesia todos los domingos para ser un buen cristiano, o que debemos ser delgados, inteligentes y hermosos para tener una vida feliz. Todas esas son cosas que nosotros aprendemos. Y por esa necesidad de pertenecer, las aceptamos sin nunca cuestionarlas. Y por desgracia, muchos de nosotros nos juzgamos y nos castigamos a nosotros mismos y a los demás por no cumplir los deberías de la simbología, y con el tiempo perdemos la inocencia, como dije antes, y la reemplazamos con el ego. Tenemos unos patrones circulares de pensamiento, un deber ser, que lo tenemos metido en nosotros y eso nos impide a nosotros vivir en paz. Bueno, entonces esa es la primera lección del quinto acuerdo. Entonces, voy a leer un par de frases. Deepak Chopra dice que el amor solo puede florecer con el retorno de la inocencia. Y en la Biblia dice, si no os volvéis, os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Está en Mateo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir la inocencia? ¿Qué quiere decir como niños? Los niños son abiertos, los niños preguntan por qué. Los niños están tratando de entender las cosas a todo momento. Los niños no creen que saben, son inocentes. Les entran las cosas. Nosotros les vamos quitando esa inocencia y esa pureza porque les vamos diciendo ya no pregunte más, esto es así y ya no tienen por qué preguntar más. Les quitamos toda esa curiosidad. Lo que está diciendo aquí, la primera idea es que nosotros tenemos que recuperar esa inocencia. Tenemos que tener una mente abierta, tenemos que preguntarnos constantemente sobre las cosas que están pasando. Entonces, esa es la primera idea básica. La segunda idea es que todo lo que nosotros conocemos se basa en esta simbología, o sea, se basa en estas palabras, lo que significa que no hay verdades absolutas sino relativas. Entonces, vuelvo a decir el ejemplo más simple y claro. Nosotros decimos que manejamos por la derecha, ¿sí? Mantenga su derecha cuando maneja. Pero si te vas a Inglaterra, tienes que mantener tu izquierda. O sea que manejar por la derecha es una verdad relativa. Y lo que tenemos que entender es que todas las cosas de este mundo, físicas, lo que hay acá, son verdades relativas. El Buda fue lo que descubrió, el mundo es impermanente, las cosas tienen un significado, pero es distinto para cada persona, y eso es muy importante de entender. Por supuesto que la simbología es algo muy importante, ¿sí? Obviamente, la primera prueba de que los símbolos y la educación y en cierta manera la domesticación de un lenguaje es importante, es porque independientemente de los defectos, que no podría, independientemente de los defectos de los símbolos y de lo que estamos diciendo, pues es importante porque si no ustedes no podrían estar escuchando lo que yo digo, porque yo estoy utilizando símbolos, estoy utilizando el idioma español y estoy utilizando unas palabras
tratando de que esas palabras sean lo más al alcance, pero podrían sofisticarse. Entonces, toda la humanidad utiliza un catálogo que está compartido de símbolos para comunicarse y lo llamamos lenguaje. Pero no todos usamos el mismo catálogo y no todos entendemos. Pero sin alfabetos y sin frases no podríamos leer ni hablar. ¿Ok? Entonces, sin embargo, esto también lo demuestra que todo el conocimiento humano debe basarse en cierta medida en una simbología común. Todo el conocimiento humano está basado en una simbología común. Entonces, a menos que una persona esté de acuerdo contigo, pues no se van a poner de acuerdo. Entonces, una cosa plana con 4 palos de madera o de metal, nosotros decimos eso es una mesa. Y todos tenemos que estar de acuerdo que eso es una mesa para podernos entender cuando yo digo, lo espero allí en el lado derecho de la mesa, porque necesitamos ponernos de acuerdo. Y a menos que nosotros tengamos ese acuerdo, no vamos a poder comunicarnos. Pero eso no quiere decir que esa cosa es una mesa. En inglés es un table y cada idioma tendrá otra cosa. Entonces lo que tenemos que entender es que con respecto a esos símbolos, las palabras tienen 3 niveles. Esto es muy importante de entender, porque nosotros nunca pensamos en eso, no nos damos cuenta de esas cosas. Por ejemplo, la palabra gato, G-A-T-O, es un símbolo. ¿Okay? La palabra es un símbolo, simplemente. Podría ser otro, pero le pusimos ese símbolo. Ahora, ese símbolo, que es el nivel de la palabra, tiene otro nivel que es el significado de ese símbolo. ¿Cuál es el significado de ese símbolo? El significado de ese símbolo es un animal con 4 patas que evolucionó en el Medio Oriente, de un gato que se llamaba el Felis silvestris, que era el gato silvestre. Y ahí se fue, digamos, evolutivamente el primer gato, donde empezaron todos los gatos domésticos. Y esa palabra gato también tiene una cosa, gato es un símbolo, se refiere a todos los gatos del mundo, pero yo digo mi gato, cuando yo digo mi gato, esa misma palabra se refiere a Shadow, el gato que yo tengo, un gato negro que está en la casa y yo estoy diciendo. Entonces fíjate que la palabra gato se puede ver de 3 maneras y nosotros tenemos que entender que eso es así. Con respecto a un gato, a un perro, a una mesa, eso es simple. Porque resulta que el símbolo, el significado y el referente son muy fáciles de identificar. Pero cuando decimos Dios o felicidad, el símbolo es fácil de identificar, D-I-O-S. Pero el significado es muy difícil para mucha gente. Para cada gente esa palabra significa una cosa diferente, ¿verdad? Y el referente, o sea, ¿a qué se refiere esa palabra? Acuérdense que en el caso de gato, mi gato se refería al gato Shadow que yo tengo aquí en la casa. Pero Dios, ¿a qué se refiere? Entonces nosotros usamos la palabra Dios, la palabra paz, la palabra felicidad, pero los niveles de las palabras no son claros, son distintos para todo el mundo. Y por eso es que tenemos tanta problema en la humanidad, porque no es fácil de comprender para la mayoría de la gente. Y nosotros después empezamos a usar palabras mucho más complicadas como ontología, hermenéutica, epistemología, y eso los filósofos y los psicólogos empiezan a decir las palabras y ahí sí ya quedamos pues no entendemos nada. Y la gente habla de esa manera creyendo que se está entendiendo, pero en realidad no se está entendiendo. Y ese es uno de los problemas más graves que tenemos en la humanidad. Bueno. Entonces, por eso es que no existen verdades universales en términos de las interpretaciones. Cosas universales sí existen. Un árbol siempre existe, independientemente de cómo lo llamemos. Lo llamamos árbol, o lo llamamos tree, o lo llamamos caraquín, ahí está. Pero el símbolo que nosotros ponemos, el lenguaje que nosotros le damos, es una cosa relativa. Y esto parece ser una cosa obvia, pero nosotros no nos paramos a darnos cuenta de que estamos metidos en eso porque
porque le decimos, es que usted dijo tal cosa, yo me acuerdo que usted dijo tal cosa. Pero primero que todo la memoria falla y segundo las palabras no significan lo mismo. Entonces estamos bloqueando una comunicación por no tener conciencia de que lo que nosotros conocemos se basa en una simbología y eso son verdades que no son absolutas. Si nosotros no estamos de acuerdo con una simbología concreta, no podemos extraer su significado. Y como nuestro conocimiento más amplio se basa en una simbología que todos compartimos, puede entenderse simplemente como una verdad relativa. Además, las distintas religiones, filosofías y formas de pensar crean nuestro conocimiento y surgen a través de acuerdos que hacemos con quienes nos rodean sobre esa simbología que estamos todos compartiendo. Entonces, todo lo que nosotros conocemos es una simbología compartida entre un grupo de personas que no todo el mundo comparte. Hay otro grupo de personas que no comparten eso. Entonces, cuando tú eres un católico fundamentalista, dice fuera de la Iglesia Católica no hay salvación, eso es una frase y es un símbolo que solamente comparten unas personas, pero hay millones, hay billones de personas en este mundo que no comparten el significado de esas palabras. Entonces, dice Mahatma Gandhi, nadie en este mundo posee la verdad absoluta. Este es un atributo exclusivo de Dios. La verdad relativa es todo lo que nosotros conocemos. Por lo tanto, solo podemos seguir la verdad tal y como la vemos. Esta búsqueda de la verdad no puede llevar a nadie por el mal camino. Entonces, entramos a la siguiente idea. La tercera idea clave es que ser impecable en el uso de las palabras nos permite usar la simbología con nuestro propio beneficio. ¿Qué quiere decir esto? Si yo realmente soy consciente de lo que hemos dicho hasta aquí y realmente entiendo de que las palabras son símbolos que tienen un significado y tienen referentes, si yo no estoy claro, pero si yo soy juicioso en mi proceso interno y yo soy impecable internamente, soy íntegro internamente, si soy claro, si soy intencionado, si estoy claro en mi intención, entonces yo puedo comunicarme de una forma que es mucho más efectiva. Dado que el lenguaje puede ser el ejemplo más omnipresente de las verdades relativas en nuestras vidas, tiene sentido que el primer acuerdo, ser impecable con la palabra, sea muy importante. Puede que todos nosotros no seamos escritores, pintores, directores, filósofos, pero con cada palabra que nosotros decimos o recogemos en una conversación, seguimos contando la historia de nuestras vidas en nuestra cabeza, porque son las palabras las que hacen que nosotros armemos una idea en nuestra cabeza. Cuando tú utilizas esas palabras cargadas de juicio hacia el otro o autojuicio, estás utilizando lo más importante, el símbolo, la simbología, que es el poder más grande que está debajo de la comunicación, lo estás utilizando en contra tuya o en contra de los demás. Y cuando tú dices algo, como por ejemplo, perdóneme, maldita sea, o alguna barrabasada que tanta gente dice, o una grosería terrible acerca de cualquier cosa, ¿tú crees que eso no tiene efecto? Sí tiene efecto, porque tiene efecto en ti y es como que estuvieras mandando una maldición. ¿Sí? Cuando tú le dices a alguien, a una persona, unas malas palabras, estás creando un espacio energético que hace daño y te lo estás creando a ti mismo. Porque nosotros estamos creando la historia de nuestra vida a través de palabras. Pero cuando hablamos con juicio hacia el otro o autojuicio, o con rechazo hacia el otro o autorrechazo, las palabras son destructivas. Cuando utilizamos las palabras de forma impecable, solo permitimos que mejoren nuestras vidas, que no sean destructivas. Y esto empieza con las palabras que eliges y termina con el grado de verdad relativa que le asignas a las palabras de los demás. En la medida en que tú creas confianza en la comunicación con otro, lo que tú dices y lo que
Él te dice tiene más significado y fluye más. Si no hay lo que se llama la desconfianza, yo no sé si esta persona está siendo clara conmigo. Y el objetivo aquí es, como el niño pequeño que fuiste, no tienes que juzgar ni rechazarte a ti mismo o a los demás por lo que son. Al mismo tiempo, cuando los demás te insulten, considera esas palabras solo como símbolos. No le des significado, porque la verdad es la tuya, no la de ellos. Entonces, utilizar las palabras en forma impecable significa utilizarlas en tu beneficio y no contaminar tu propia vida con autojuicios. La próxima vez que te sorprendas diciendo yo no puedo, es muy difícil, no soy lo suficientemente bueno, debería haber hecho esto, ¿por qué se me olvidó? Es que yo sí soy loco. Todas esas cosas, recuerda que estás utilizando el poder de la palabra, que es el poder creador, en contra tuya. Y no tienes por qué hacer eso. Y si no lo estás diciendo, sino solamente está en tu cabeza, no tienes por qué hacer eso. Ahí viene lo que se llama el poder de las afirmaciones positivas. Este es el principio de cosas. Hablar positivamente, decir afirmaciones, te saca de esa marasma de negatividad y de chismorrería en que estamos. Es un nivel que te puede elevar. No es el final del camino, pero es un nivel que te puede elevar. La cuarta idea clara es que seas escéptico. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Todo el mundo quiere expresar su punto de vista contando historias sobre la experiencia que tienen en este mundo. Pero ¿cómo sabemos nosotros si esas historias son verdaderas? ¿Cómo creamos confianza en otra persona? Entonces, la idea es que nos comprometamos con este acuerdo, que es el acuerdo de ser escéptico. Para explorar a fondo la simbología que utiliza la gente en sus relatos, hay que ser escéptico con lo que se comunica. Esto significa estar de acuerdo contigo mismo en no creerte ingenuamente todo lo que oyes y mirar detrás de los símbolos. Cuando alguien te comunica un mensaje, entonces tú te preguntas si es verdad o es una verdad real o una verdad relativa. Y al hacerlo vas a abrir la verdad que hay detrás de los símbolos y de las palabras. Por ejemplo, cuando alguien te cuenta una historia personal, no tienes que estar ciegamente de acuerdo con el punto de vista de esa persona, pero tampoco tienes que juzgarla. Eso se llama la mentalidad abierta. Ser escéptico no significa descartar todo lo que todo el mundo dice, pero para comprender plenamente lo que la gente comunica, sus intenciones y sus puntos de vista, tenemos que aprender a escuchar. Entonces, vamos a hablar aquí de aprender a escuchar. Y empecemos aquí. Para ser escéptico, tienes que tener lo que se llama el pensamiento crítico o la introspección. Entonces, pensamiento crítico e introspección no es criticar. No es criticar. Pensamiento crítico e introspección es tomar lo que se dice con una mentalidad abierta y decir, bueno, esto yo estoy de acuerdo, esto es distinto a la forma como yo pensaba, pero voy a mirar desde el punto de vista de esa persona a ver qué aprendo. Puede ser que sea así. Pero si yo de entrada critico lo que me dicen, me estoy cerrando a aprender y a crecer. El pensamiento crítico e introspección es un proceso de carácter racional, reflexivo y analítico. O sea, nosotros tenemos una mente, tenemos una capacidad de razonar y tenemos que ejercerla. Y para eso tenemos que mejorar nuestra capacidad verbal. Es importante leer novelas, leer libros sobre desarrollo personal, porque tenemos que ampliar nuestros horizontes. No podemos quedarnos con la cosa que nos dieron, tenemos que ampliar nuestros horizontes. Tenemos que reflexionar, tenemos que ser capaces de sentarnos, agarrar un libro, agarrar esta charla, por ejemplo, agarrar el descargable y sentarnos y decir, bueno, a ver, ¿qué entendí? ¿Cómo fue esto? Y reflexionar y analizar. Estos son actitudes y habilidades que tenemos que desarrollar con la práctica. Ya vamos a ver eso. Por otra parte, eso se basa en la introspección espiritual. Es decir, es en la pregunta interior.
tú, y tú ni siquiera sé a quién estoy mirando, pero estoy seguro que si eres el ser humano, tú estás en contacto directo con la fuerza de la creación, con la creatividad, con Dios mismo. Llámalo poder superior, llámalo aliento vital, ya, no importa cómo lo llames. Tú estás en contacto con eso y puedes desarrollar la capacidad de esa comunicación. Eso es lo que se llama el proceso de petición interior, lo llamamos oración, pero simplemente es un proceso que se desarrolla mediante la meditación y mediante la introspección espiritual. Pero lo que quiero que les quede claro es que la sabiduría esa, la sabiduría del Espíritu Santo, la sabiduría de Dios, la sabiduría de la verdad, la sabiduría la sabiduría de Einstein, ¿cómo estas personas que tienen estos insights tan poderosos, cómo lo hacen? Ellos, si ustedes leen la literatura de toda la gente que ha tenido grandes descubrimientos, el proceso es quedarse en silencio y preguntarse. A veces les viene durante el sueño. Todos tenemos esa capacidad. Lo que pasa es que nosotros somos muy perezosos y no tomamos el tiempo para hacer introspección. Y después, ¿cómo sabes que lo que estás sintiendo, que lo que te viene es real? Es porque eso te da una sensación de paz y armonía. Cuando tú tienes una comunicación interior, cuando tienes un insight, cuando tienes una revelación, cuando tienes un aha, te vas a sentir en paz, te vas a sentir lleno de alegría. ¿Ustedes creen que cuando Einstein descubrió la teoría de la relatividad dijo, uy, qué terrible, ahora qué voy a hacer? No, se sintió feliz cada vez que... Entonces es muy fácil, es internamente nosotros tenemos ese, wow, qué maravilla, ahora ya entiendo. Y eso se logra internamente. Tienes que empezar a confiar en la fuerza que puso la creación en ti mismo, en ti misma. Hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿se acuerdan? Eso es importantísimo. Bueno, eso es exacto. Ahora, aprende a escuchar. Ten la mente abierta. ¿Me estás escuchando a mí? No estés pensando que estoy diciendo mal o cosita. Oh, no, maravilloso. No. Simplemente ten la mente abierta, deja que te entre, no tengas ninguna barrera porque las cosas te van a entrar y presta atención. Cuando estás en comunicación con otra persona, demuéstrale que estás escuchando. ¿Sí? Si está en una conversación larga, pues por lo menos dile, mira, estoy escuchando esto, me dijiste aquello, espérate un momentito que hasta aquí no te he entendido, quisiera repasar. Demuestra que le estás escuchando. Dale retroalimentación. No juzgues las cosas hasta que no terminen la idea y después responde adecuadamente. No juzgues las cosas. Hombre, yo nunca había oído eso. Me parece interesante, vamos a ver. Pero no como, ojo, no como fórmula de que yo dije que, no, nunca había oído eso, me parece interesante. No como la fórmula técnica de decir, nunca había oído eso, me parece interesante. Que internamente haya algo que diga, wow, yo no había oído eso, está como interesante. No tienes que expresarlo, que te pase internamente eso. Eso es escuchar abiertamente. Eso es muy, muy importante, muy importante. Ok, y para terminar entonces, ¿cómo se logra todo esto? Esto ha sido un camino rápido, pero vamos a ver. Práctica constante, todas estas cosas hay que practicar. Entonces aquí hay una cosa que quiero leerles que me parece muy hermosa y esto es de un señor que se llama Alvin Coolidge que dijo lo siguiente acerca de la persistencia o de la práctica constante. Nada en este mundo puede reemplazar la persistencia, es decir, hacerlo una y otra vez. Inténtalo de nuevo, inténtalo de nuevo, inténtalo de nuevo. Cuando a Michael Jordan le preguntaban, ¿y usted cómo hace para hacer todo la maravilla? O Larry Bird. Larry Bird estaba haciendo, un jugador de básquetbol, estaba haciendo un aviso para Pepsi-Cola por televisión. Y la idea era que él tenía que tirar 3 puntos y fallaba, entonces le daban una Pepsi-Cola, la tomaba y tiraba los 3 puntos y hacía. Pero entonces cuando lo estaban filmando para que fallara, el tipo estaba tan acostumbrado que no fallaba, hasta que le tocó
la idea es esta. Nosotros con la persistencia, con la repetición, con la claridad, me leo el libro otra vez, escucho la cosa otra vez, vuelvo a hacer el ejercicio una y otra vez, nada en este mundo puede reemplazar la persistencia. Talento no basta. Nada es más común que fracasados con talento. Hay gente que tiene mucho talento, pero no intenta las cosas, no se dedica a hacerlas. Entonces, no, nada pasa. Genialidad no basta. Hay gente que sabe mucho, pero genios sin recompensa son proverbiales. Hay muchos genios que dicen, yo soy muy inteligente, pero no me dieron la oportunidad. No. Educación no basta. Sabemos que el mundo está lleno de delirantes educados. Persistencia y determinación son por sí mismas omnipotentes. Entonces, si les queda algo es que tienen que ser persistentes en lo que ustedes quieren lograr. Conclusión. ¿Qué aprendimos hoy? Y ya dijimos, debemos practicarlo, lo que acabo de decir. La persona que tú eres no se creó de la noche a la mañana. Quién eres y cómo te comportas es el resultado de la práctica de tu vida. Repito, lo que tú eres y cómo te comportas es el resultado de la práctica de tu vida. Lo que haces todos los días. ¿Ok? Imagina todas las habilidades que has adquirido a lo largo de la vida, ya sea hablar, leer, montar en bicicleta. No tendrías ni idea de esas cosas si no las hubieras practicado. Tú estás solo antes de despertar del sueño. Lo que piense la gente ante ti es irrelevante. Si eres consciente de tu potencial y de tus puntos fuertes, puedes salir adelante. Ni siquiera tus padres tienen derecho a criticar tus decisiones, porque el poder de tu vida reside en ti. Nadie puede dar el último empujón en tu propio nombre. Lo que se dice no es exactamente lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando se trata de ser escéptico, la gente suele tener teorías erróneas, creer que el escepticismo es lo mismo que el egoísmo. No se trata de eso. No se trata de, yo soy el único que sé. En primer lugar, creen que esos dos términos de escepticismo y egoísmo son equiparables, lo cual es completamente falso. En pocas palabras, podemos resumir la idea de que es estar abierto a los puntos de vista de los demás, pero proteger tus puntos de vista. No en oposición, sino en valoración. Cuando tú has llegado a una conclusión que es valiosa, puedes escuchar sobre esa conclusión. Lo contrario, no tienes que simplemente descartarlo, pero compáralo con tus propios valores. Acerca de tu historia, tú puedes contar tu historia, pero tú no eres tu historia. Entendamos que no tenemos ni idea, en el fondo, no tenemos ni idea lo que se supone que nosotros debemos hacer. Es decir, cuando tú cuentas tu historia con la conclusión ya, estás creyendo que ya sabes para dónde vas. Y no estás siendo creativo, no estás siendo creativa, no estás dejando que las cosas sucedan. Entonces, el mensaje que quiero que se lleven es de que desde el momento en que nacemos se nos obliga a ajustarnos a las normas de la sociedad y eso nos impide ver a nuestro verdadero yo. Pero si nosotros utilizamos, en este caso, los 4 acuerdos, esta antigua sabiduría, vamos a poder poco a poco irnos saliendo de eso. Ok, quiero recordarles que en la vida integral siempre van a encontrar espacios gratuitos para crecer y despertar todos los lunes a las 7 de la noche, hora de Colombia. Y van a encontrar este espacio de meditación los domingos a las 8 de la mañana y pueden simplemente ir a lavidaintegral.com y hacer clic en espacios gratuitos.